¿Por qué no dices nada? Esto no es lo que esperaba. Lo siento, no puedo. Su punto más vulnerable se activa cuando ella no responde como él había anticipado. Puede enfrentar el rechazo directo, puede manejar la ausencia física, pero algo en él se fractura cuando su energía deja de generar ninguna reacción, cuando intenta desestabilizarla y lo único que encuentra es serenidad absoluta, sin ira, sin ruegos, sin justificaciones. En esa quietud inesperada, todo su sistema interno comienza a colapsar. No hay nada místico en esto, es profundamente humano. En el núcleo de su psicología, lo que realmente lo captura no es la belleza externa ni las declaraciones románticas, sino precisamente lo que escapa a su influencia. Una mujer que no opera desde la herida emocional, que no se deja manipular por la reactividad, se convierte en un espejo perturbador. Ante ella, se enfrenta a interrogantes que venía posponiendo, a vacíos personales que prefería mantener ocultos. Por eso ella no sale de sus pensamientos, no logra descifrar qué sucedió, ni identificar el instante exacto en que la dinámica dejó de estar bajo su control. Esa neutralidad no representa indiferencia, sino poder personal consolidado. No es insensibilidad, es conciencia plena. Y cuando una mujer se mueve desde ese centro, transforma por completo las reglas del encuentro. Aquí comenzamos a descubrir cómo se edifica esa estabilidad interior, cómo se esquivan las trampas emocionales y cómo una paz genuina puede convertirse en una fuerza magnética que perdura incluso cuando ella ya no está presente. Porque en el momento en que alguien abandona la necesidad de responder, se desencadena algo mucho más transformador, y lo que emerge después se vuelve imposible de evadir. No vayas tras él. Estabilidad emocional cuando él toma distancia. Existe un momento que casi todas han vivido, aunque muy pocas logran navegarlo correctamente. Esa instancia precisa en la que él comienza a desconectarse gradualmente. Sus respuestas se vuelven más espaciadas. El tono de sus mensajes se transforma. Surge la clásica excusa del anduve con mucho trabajo. Y precisamente en ese punto, muchas mujeres actúan desde el impulso y caen en el tropiezo más antiguo, perseguir a quien se retira. Lo que permanece invisible a primera vista es que esa reacción, aunque provenga del afecto genuino o del terror a la pérdida, destruye algo fundamental. En el instante en que él retrocede un paso y tú avanzas 3, su interpretación interna es bastante directa. Ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, y en ese preciso momento la atracción comienza a extinguirse, no porque hayas dejado de importarle, sino porque dejas de representar ese territorio que lo desafía internamente. Aquí es donde la frialdad correctamente aplicada cobra sentido, no como venganza ni como mutismo hostil. Se trata de mantenerte centrada, de no abandonar tu estructura interna, incluso cuando su alejamiento lastime o genere incertidumbre. Déjame compartirte una experiencia. Llamémosla Laura. Ella estaba conociendo a un hombre cautivador, de esos que un momento están completamente involucrados y al siguiente se evaporan sin explicación. Un día, ella expresó algo que capturaba su situación perfectamente. Siento que debo descifrar cuándo me corresponde su tiempo. Y entonces le planteé algo que la hizo reflexionar profundamente. Abandona ese juego. La próxima ocasión en que él se distanció, ella no protestó, no cuestionó, no exigió respuestas. Continuó con su existencia, pero atención, no desde el resentimiento. Su vibración no comunicaba, esto es un castigo. Transmitía, no voy a forzar lo que no surge naturalmente. Algunas semanas más tarde, él reapareció con un mensaje ambiguo de esos que buscan tantear la situación, algo como, ¿ya me borraste de tu vida? Ella contestó con tranquilidad, sin sarcasmo. Solo comprendí que no tiene sentido insistir donde no existe reciprocidad. No fue un reproche, fue un límite expresado con paz interior. Y entonces ocurrió algo que él jamás anticipó. Experimentó remordimiento, no porque ella lo confrontara,
sino porque su ausencia ya no la quebraba. Eso genera un impacto tremendo. Cuando una mujer abandona la búsqueda de validación externa y comienza a proteger su integridad emocional, la distancia deja de ser una amenaza y se transforma en arquitectura interna. Esa presencia desestabiliza el ego masculino porque el ego se nutre de saber que puede alterar al otro. Cuando ya no logra descifrar tu estado interno, ingresa en incertidumbre, y esa incertidumbre, aunque parezca contradictorio, genera magnetismo. Cuando un hombre empieza a percibir que puede perder ascendencia, su mente intenta reconquistar territorio, incluso sin comprender las razones. Por eso regresa, por eso indaga sin justificación aparente. Por eso responde a tu existencia después de haberse marchado. No siempre es sentimiento auténtico en principio, es la incomodidad de haber perdido el dominio de la situación. Por eso, cuando él se retira, no actúes desde la carencia, actúa desde tu autovaloración. No intentes compensar su ausencia. A veces convertirte en ese espacio que no necesita ser perseguido reconfigura completamente la ecuación. Que tu presencia y tu atención se perciban como algo que se selecciona conscientemente, no como algo que permanece constantemente accesible. En la práctica diaria, esto se manifiesta en detalles concretos. Cuando sientas la urgencia de contactarlo, canaliza esa energía hacia tu propio bienestar. Ejercítate, involúcrate en proyectos, atiéndete, mantén el silencio cuando sea necesario. Si él detecta que algo cambió en ti, no ofrezcas explicaciones extensas. Es suficiente con mencionar que estás más concentrada en tu crecimiento personal y no justifiques tu distanciamiento. Quien aprecia genuinamente no requiere argumentaciones prolongadas. Cuando él percibe que su alejamiento ya no te desestabiliza como antes, algo se reconfigura en su psique. Comienza a cuestionarse qué se modificó, por qué ya no respondes del mismo modo, por qué no lo requieres para estar completa. Y precisamente en ese momento, la frialdad deja de ser mecanismo defensivo y se convierte en una presencia silenciosa, pero poderosa. Ahora él siente que debe generar acciones concretas para restaurar la conexión, y tú, sin haberlo planeado estratégicamente, regresas a una posición diferente, no desde la manipulación, sino desde el equilibrio genuino, porque el desapego no equivale a indiferencia, es lucidez emocional en acción. Y cuando alcanzas este nivel de conciencia, surge una interrogante aún más profunda. Una vez que dominas el arte de sostenerte cuando él se distancia, ¿cómo logras que esa serenidad no se perciba como frialdad lejana, sino como intensidad magnética? Ahí es donde toda la dinámica comienza a evolucionar hacia algo completamente distinto. Comunicar menos, influir más, autodominio emocional en el diálogo. Hay una realidad que rara vez se articula abiertamente, pero que transforma radicalmente la manera en que un hombre se conecta contigo. Quien preserva la estabilidad durante un intercambio verbal termina dirigiendo la relación de forma casi imperceptible. Y no se refiere a dominar el discurso, sino al espacio interno desde donde te expresas. Porque la experiencia que él vive mientras te escucha tiene mucho mayor peso que el contenido literal de tus palabras. Cuando una mujer ingresa a una conversación desde la ansiedad, la frustración o la compulsión de resolver todo inmediatamente, algo se activa en su psique. Él percibe, aunque no lo racionalice conscientemente, ella necesita mi respuesta urgentemente, y desde esa percepción asume el control. Pero cuando te expresas con tranquilidad, cuando comunicas lo esencial y luego permites el silencio, la dinámica se invierte completamente. Ya no estás persiguiendo aprobación, ahora es él quien la persigue. Ese vacío que generas después de una declaración clara se convierte en un enigma silencioso que su mente necesita descifrar. A lo largo de años observé un patrón muy definido. Los hombres no se vinculan profundamente con quienes verbalizan todo, sino con quienes los impulsan a expresarse.
Porque cuando un hombre se revela, no experimenta que está compartiendo información, experimenta que está ofreciendo vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad construye un vínculo poderoso, casi imperceptible. Permíteme compartirte una vivencia. Una mujer a quien identificaremos como Valeria había permanecido atrapada durante años en el mismo ciclo. Ella argumentaba, justificaba, mandaba claridad. Él respondía mínimamente, evadía, cerraba con frases monosilábicas, hasta que finalmente decidió modificar el enfoque, no el contenido. En lugar de expresar, me siento invisible, ya no tengo certeza de si significo algo para ti, habló pausadamente y con estabilidad. He percibido que últimamente estás más distante. No sé si atraviesas algo difícil o simplemente prefieres el silencio. No hubo reproche, no hubo señalamiento, solo una apertura genuina. Eso lo desestabilizó completamente. Por primera vez en largo tiempo él se expresó sin defenderse. Se mostró vulnerable no porque lo forzaran, sino porque se sintió reconocido sin ser juzgado. Desde ahí comenzó algo completamente diferente. Eso representa maestría emocional en el diálogo. No es estrategia calculada, sino comprensión profunda de cómo opera su arquitectura interna. El hombre no se conecta positivamente con el exceso verbal, pero sí con la tonalidad, con los espacios de silencio, con la energía serena de quien genuinamente escucha. Por eso, frecuentemente menos expresión genera mayor influencia. La presencia auténtica tiene más peso que cualquier argumento elaborado. Existe una fórmula simple para momentos de tensión. Sostén 3 elementos dentro de ti. Serenidad para no actuar desde la reactividad. Interés genuino para escuchar sin evaluar y moderación para no expresar más de lo esencial. Cuando él detecta esa combinación, su resistencia se disuelve. Lo que presentaba conflicto se transforma en apertura, porque no percibe que lo estés diseccionando, percibe que lo estás comprendiendo. Y hay un recurso que casi siempre funciona: el vacío conversacional. Cuando él termina de expresarse, no respondas inmediatamente, permite unos instantes de pausa. Ese breve espacio genera una tensión sutil en su interior. Su mente busca completarlo y comienza a elaborar más. Y cuanto más elabora, más revela sobre lo que genuinamente experimenta. No tiene nada de esotérico. Un antiguo filósofo expresaba que las palabras son apenas la superficie de nuestro sentir. Cuando logras que un hombre se exprese verbalmente, lo que emerge no son solo conceptos, son inseguridades, ambigüedades, conflictos internos. Y frecuentemente ni él mismo registra cuánto está exponiendo. Pero cuidado, no se trata de vencer en el intercambio. El verdadero dominio consiste en orientarlo con delicadeza, no comunicar. Siempre escapas cuando la situación se torna difícil, sino he observado que cuando algo te genera incomodidad, tiendes a crear espacio y luego indagar qué ocurre internamente en esos instantes. Esta forma no señala culpabilidad, genera invitación, y la invitación facilita la apertura. Cuando una mujer domina el arte de indagar sin confrontar, se convierte en una presencia imposible de desvanecer. Él experimenta que contigo puede mostrarse sin defensas, y esa experiencia se asocia con paz, con sustancia, con seguridad. Eso es frialdad emocional correctamente aplicada. No representa desconexión, representa claridad. Es saber cuándo comunicar y cuándo permitir que él se encuentre consigo mismo. Porque cuando un hombre se descubre hablando contigo, comienza a experimentar que te necesita para comprenderse. Y desde ahí todo se transforma. Pero existe un nivel aún más profundo. Cuando él comienza a mostrarse vulnerable, su ego eventualmente intentará evaluarte, modificará su tono, generará distancia nuevamente, se volverá impreciso. Y precisamente en ese momento crítico, muchas mujeres pierden el centro porque no dominan cómo mantener esa serenidad cuando la dinámica se desestabiliza. Equilibrio emocional.
cómo mantener tu esencia sin perder tu magnetismo. El desafío no radica en experimentar emociones, sino en no saber cómo habitarlas sin disolverse en ellas. Ahí es donde muchas mujeres se desorientan y atraviesan un umbral imperceptible. Piensan que están demostrando fortaleza cuando en realidad están extinguiéndose internamente y sin advertirlo van perdiendo aquello que inicialmente cautivaba, esa vitalidad que surge de forma espontánea. Un hombre detecta tu clima emocional antes de que pronuncies una sola palabra. Lo registra en tu mirada, en tu forma de responder, en la velocidad o lentitud de tus reacciones. Cuando percibe que tus emociones fluctúan intensamente y que puede alterarlas con mínimo esfuerzo, algo en su interior se acomoda excesivamente y la atracción disminuye. Pero si no logra descifrar nada en ti, si percibe una barrera impenetrable, tampoco logra conectar genuinamente. Entonces emerge la interrogante fundamental: ¿cómo se experimenta plenamente sin desbordarse? ¿Cómo se revela sin entregarse completamente? La clave está en el equilibrio, en expresar lo que experimentas pero desde la serenidad, en no responder a cada estímulo, en seleccionar conscientemente cuándo comunicar y cuándo simplemente observar sin actuar. Eso no representa insensibilidad, es presencia consciente. Hace tiempo un filósofo expresaba que cuando no diriges tus emociones, inevitablemente ellas terminan dirigiéndote a ti. Y eso se percibe claramente. Una mujer que vive constantemente reaccionando se vuelve predecible incluso ante sus propios ojos. Pero cuando domina el arte de contener sin reprimir lo que siente, sucede algo completamente diferente. Su energía se vuelve enigmática y eso genera intranquilidad, porque él detecta emoción genuina, pero también estabilidad. Observa sensibilidad auténtica, pero no turbulencia. Esa combinación lo desorienta profundamente. Déjame compartirte algo revelador. A una mujer, llamémosla Lucía, le ocurría constantemente. Era apasionada, transparente, y cada vez que algo la perturbaba, experimentaba el impulso inmediato de verbalizarlo todo, de clarificar, de argumentar extensamente. Su pareja, en los inicios, aparentaba prestarle atención. Con el transcurso del tiempo, comenzó a anticiparla perfectamente. Sabía que cualquier observación iba a detonar una respuesta emocional, un intercambio prolongado, una intensidad emocional permanente, hasta que un día, sin abandonar su autenticidad, algo se transformó. Ante una frase que previamente la habría detonado, inhaló profundamente. No se defendió, no contraatacó, no justificó, lo observó, esbozó una sonrisa sutil y continuó con sus actividades. No fue insensibilidad, fue autodominio, y en ese instante algo se alteró en él. No comprendía qué había ocurrido. Comenzó a buscarla con mayor frecuencia, a indagar si todo estaba bien, a medir cuidadosamente sus palabras. Su mente intentaba decodificar por qué ya no podía activar el mismo mecanismo de siempre, porque cuando no logras generar una reacción predecible, te enfrentas a algo que escapa a tu influencia. Eso representa contención correctamente aplicada. No clausurar el corazón, sino utilizar la razón como mecanismo de filtrado, determinar qué merece tu inversión emocional y qué no. Una mujer así no requiere validarse constantemente. Su tranquilidad comunica por sí misma. Su forma de existir transmite más que 1000 argumentos elaborados. Cuando operas desde ese eje central, proyectas algo difícil de definir verbalmente. No es lejanía, es solidez interna. No es apatía, es lucidez. Y cuando alguien no logra comprender completamente lo que experimenta en tu presencia, comienza a reflexionar más sobre ti, a observarte con mayor atención, a tratarte de manera diferente, porque intuye